Pero bueno, hasta ahí teníamos las propiedades macroscópicas. Ahora queremos analizar químicamente, en su estructura atómica, qué es lo que genera estas propiedades y estos dos tipos de sustancias distintas, ¿sí? Sustancias que pueden ser ácidas o básicas. Y ahora vamos a ver que en realidad hay un grado de acidez o un grado de basicidad de una sustancia, ¿sí? Y acá nos metemos en un terreno que ya se empieza a complicar un poco. Primero, porque dependiendo de la bibliografía que agarren, hay cosas que se nombran de distinta manera. Segundo, porque hay varias teorías que lo explican y digamos que la que más abarca, que es la última, la que explica todos los fenómenos, no es la que se usa para realizar la resolución de ejercicios, digamos. Entonces es como que se empiezan a mezclar muchas cosas. Yo voy a tratar de simplificar algunas cosas, las que luego vamos a profundizar, para que no se nos haga un matete en esta primera clase, ¿sí? Entonces, como les digo, muchas cosas van a ser simplificaciones de otras que son un poquito más complejas, ¿sí? De explicar. Vamos a partir desde que hubo más formas de explicar esto, pero estas son las tres más conocidas, digamos. La teoría de Arrhenius, 1884, ¿sí? Luego Brownstein y Lori en 1923 y ese mismo año también lo explicó Lewis de otra manera, ¿sí? Cada una va explicando lo que la otra no podía explicar, digamos, que una teoría para que sea reemplazada por la siguiente tiene que ser más abarcativa. Por ejemplo, si tenemos caso 1, caso 2, caso 3, caso 4 y caso 5, y por ejemplo, Arrhenius explica muy bien caso 1 y caso 2, luego la siguiente, Bronsted y Lori, tiene que explicar también caso 1 y caso 2 y también explicar caso 3 y caso 4. O explicar caso 3, o explicar caso 3, 4 y 5 también. Digamos que cada teoría tiene que explicar lo que explicaba la anterior y más. Entonces, Arrhenius explicaba ciertas, digamos, sustancias, por qué eran bases y por qué eran ácidos, pero había algunas que también tenían comportamiento ácido-base y no entraban dentro de esta explicación. Luego Bronsted y Lori ampliaron esto, pero todavía quedaban algunas sustancias que presentaban carácter ácido o básico que no se podían explicar con esta teoría. Luego Lewis presentó otra teoría con la cual sí se pudo explicar la totalidad de las, digamos, diferentes tipos de sustancias que presentan estas características, ¿sí? Nosotros solamente vamos a analizar esta, ¿sí? En principio. Porque ya si nos vamos a meter con las otras también nos va a llevar mucho tiempo y nos vamos a complicar porque después no sabemos de qué teoría era cada una. Entonces, vamos a centrarnos en esta nada más, que es con la que se hacen la mayor parte de los ejercicios, se resuelven con esta. Por más que esta sea más abarcativa, con esta teoría se resuelven los ejercicios, ¿sí? Entonces, vamos a por ella. Bien. Cada teoría va a definir ácidos y bases de una forma distinta. Nosotros vamos a definirlo, obviamente, nosotros no, sino Bronsted y Lori, definieron que un ácido era una sustancia que en solución acuosa, recuerden, ya en la clase anterior les había dicho que siempre que hablemos de soluciones, en este caso van a ser siempre soluciones acuosas. Entonces, los ácidos son sustancias que en solución ceden protones. Ustedes ven H más acá y escuchan que yo digo protón. ¿Y por qué digo protón? Porque si lo analizamos un poco, vamos a la tabla periódica, el átomo de hidrógeno tiene un protón y un electrón. Si yo estoy diciendo que esto es un catión, ¿no? Un ion con carga positiva de hidrógeno, quiere decir que perdió un electrón. Si yo tenía un protón y un electrón formando un átomo de hidrógeno y pierdo un electrón, ¿qué es lo que nos queda? Un protón, ¿sí? Solamente un protón. Por eso a este ion muchas veces se lo llama directamente protón, ¿sí? Entonces nosotros vamos a llamarlo entonces de ahora en más protón y sabemos que es un ion
con carga positiva del átomo de hidrógeno. Pero lo vamos a llamar protón. Lo escribimos así de esta manera porque vamos a ver que hay muchas reacciones en donde van a estar presente agua u otros elementos en donde el hidrógeno va a estar como hidrógeno y no como ion. Y en ese momento, para una cuestión de cómo vamos a escribir nosotros las cosas, es mucho mejor, en vez de escribir protón o escribir P+, obviamente cuando nosotros hacemos ecuaciones, escribimos ecuaciones, nos va a servir y va a ser mucho más fácil de entender de esta forma, ¿sí? Que tampoco es lo más preciso del mundo, porque en realidad se usa otra cosa que yo vi que en algunos de sus informes lo habían mencionado, que es el hidronio, que es en realidad una molécula de agua con un protón de más, ¿sí? Porque en realidad esta especie en solución sola no existe nunca, siempre está hidratada, entonces se utiliza esto, ¿sí? Digamos que esto sería más correcto, pero para simplificar nosotros vamos a usar solamente el protón. Entonces, pasando en limpio de todo lo que dije, ¿qué les tiene que quedar? Que un ácido es una sustancia que en solución cede protones. Fíjense, lo explicamos como si fuera una reacción. Tenemos una sustancia que es A, puede ser cualquier cosa, con un protón, ¿sí? Esta, cuando está en solución, se disocia, se le llama, ¿sí? Se divide y libera un protón a la solución. Entonces, cualquier sustancia que en solución tenga este comportamiento va a ser considerada un ácido. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué sería una base? Una base va a ser una sustancia que en solución acepte protones. Y ahora van a ver que yo hice una aclaración acá en amarillo, ahora les explico eso. Entonces, para Bronsted y Lori, una base va a ser una sustancia que en solución acuosa acepte protones. Por ejemplo, acá tenemos una sustancia B, puede ser cualquiera, ¿sí? Le ponemos B para ponerle para que sea concordante con la B de bases. Entonces la llamamos B. Al estar en una solución acuosa va a estar en presencia de H2O, va a aceptar un protón, ¿sí? Fíjense, acá estaba sola, y luego acepta un protón. Eso podemos decir que es una base. Ahora, yo les aclaré acá por qué lo puse en amarillo. Lo puse en amarillo porque en realidad no es parte de la teoría de Bronsted y Lori. Pero nos va a servir esta aclaración para realizar los ejercicios y para entender por ahí un poquito más. Luego, más adelante, por ahí, ya teniendo algunos conocimientos básicos más firmes, pueden analizarlo simplemente como lo dice la teoría de Bronsted y Lori. Pero ahora vamos a agregar esta muletilla, digamos, como esta apoyo, ¿no? Para facilitarnos un poco las cosas. Entonces, ¿qué me dice esto? Dice que una sustancia, o sea, una base va a ser una sustancia que en solución acuosa acepte protones o libere oxidrilos o hidroxilos, también se lo llama, depende el libro que ustedes tengan para estudiar o la página de internet donde lo busquen, puede tener el nombre oxidrilo o también hidroxilo, ¿sí? Entonces, fíjense que acá tenemos ese ejemplo, una sustancia que se disocia y libera el hidroxilo u oxidrilo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer una base? Una sustancia que en solución acuosa acepta protones. Eso me dice Bronsted y Lori. Nosotros agreguémosle esto, o libera oxidrilo. ¿Por qué? Para poder entender un poquito mejor. Y ahora van a ver. Porque fíjense que acá también, en esta ecuación, no está liberando oxidrilo, pero, o sea, no está en su estructura el grupo oxidrilo o hidroxilo, pero sí lo genera al reaccionar con agua. Entonces nosotros vamos a ver, al fin y al cabo, que las bases van a estar generando este grupo. Tanto porque o en su estructura tienen ese grupo y se disocian, o porque al reaccionar con agua generan ese grupo, el grupo oxidrilo o hidroxilo. ¿Sí?